Bueno, aquí estamos nuevamente con una nueva clase de algoritmos 2. Hoy viernes nos tocan dos temitas, ¿sí? Por un lado voy a estar presentando el enunciado de consideraciones del heap, ahora al principio de la clase. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque lo interesante de la clase de hoy y lo importante lo van a estar dando Mati y Fede, que es el segmento de preparcelito número 2. Ustedes saben que el parcelito 2 es este lunes que viene, durante el área de la teórica, en el aula de siempre, si no hay sorpresas. Y bueno, ahí se va a estar dando el parcelito 2. Recuerden la importancia de asistir a los parcelitos en general. Digamos, no se queden en sus casas haciendo el HIP en vez de venir al parcelito, eso está bueno. Y como todo, como siempre, si tienen algún justificativo a nivel médico para no asistir al parcelito, se les agrega una chance después. Así que nada, no vayan al parcelito si están con alguna enfermedad y eso se presenta un certificado y les damos una nueva oportunidad. Bien. ¿Alguna duda con respecto al parcelito del lunes? Bueno, nada, parece. Espero no estar hablando solo, eso sí, ahí va. No. Bien. Empezamos rápidamente a ver el inicio y consideraciones del TDA HIP. Sí, el HIP va a tener que estar funcionando como una cola de prioridad y va a ser un HIP de máximos. ¿Está bien? Tenemos las primitivas, en particular la estructura del heap, que va a ser un heap bajo t. Tenemos la función de comparación, si se fijan bien, recibe dos void asterisco. ¿Sí? Void asterisco pues son punteros genéricos, podrían ser cualquier cosa, los dos elementos que se comparan. Y el const es para darle la seguridad a Bárbara de que no vamos a modificar esos punteros por el hecho de compararlos. ¿Sí? Por eso, el const void asterisco. Tenemos el crear, que obviamente requiere recibir la función de comparación, que es la que se va a contener atrás de todo el heap, y la que va a decidir que cada nodo va a ser mayor, según esa función de comparación, a cualquiera de sus hijos. Vamos a tener una funcionalidad agregada, interesante, que es heap crear a partir del arreglo, ¿sí? Que nos van a pasar un arreglo, una cantidad de elementos que tiene ese arreglo, y con la función de comparación vamos a crear un heap a partir de ese arreglo, ¿está bien? Y eso por dentro va a funcionar como heapify. Pero importante, el heap interno va a usar un nuevo arreglo. ¿Sí? Este arreglo después Bárbara lo puede destruir, puede hacer lo que quiera. Lo importante es que el heap va a tener un nuevo arreglo con los elementos que están en este arreglo que Bárbara pasa por parámetro. Tenemos el destruir, que recibe el heap, y tiene la correspondiente función de destrucción para todos los elementos que siguen dentro del heap al momento de destruir el heap. La cantidad está vacío, supongo que no hay dudas ahí. Encolar, que va a tener que ser O de log n, con sus correspondientes upheap, ¿sí? Va a aprovechar esa función auxiliar de upheap que yo recomiendo que reciba directamente el arreglo, no necesariamente el heap, sino el arreglo del heap, cosa de que se pueda usar tanto upheap como downheap con arreglos genéricos, incluso si no son parte de un heap en particular, simplemente pasan por parámetro de arreglo y la cantidad de elementos válidos en el arreglo. Tenemos la primitiva de mer máximo, que es O de 1, ¿sí? En este heap de máximos vemos el máximo no de 1, de este heap, que bueno, const, que no debería cambiar, y el desencolar, que va a estar haciendo provecho de esa primitiva down heap, que también van a hacer esa función auxiliar de down heap, que van a tener que estar haciendo al igual que la heap. Y luego tenemos una primitiva adicional de ordenamiento heap sort, que podría estar en otro punto H, podría ser parte de otra librería de utilidades, pero en particular va a estar acá. Fíjense, no recibe ni un heap, no hace nada, sino que lo que sí hace es
en este arreglo de elementos, ordenarlos in place para que, bueno, estén ordenadas en función a esta función de comparación, ¿sí? Esta cantidad de elementos. Y recuerden que la función de comparación recibe estos dos punteros y si A es menor que B, devuelve un número menor a cero, y si A es mayor que B, devuelve un número mayor a cero. Cero si son iguales. ¿Ok? Tenemos eso como enunciado de consideraciones. Escuché ahí una pregunta. Sí, quería preguntar el tema de que crear a partir de arreglo utiliza una copia del arreglo. Sí. ¿Cómo haríamos la copia? O sea, ¿sería una copia con los elementos originales o copiamos los elementos también? Bueno, lo que pasa es que cada elemento vos no vas a saber cómo se Claro, copian porque no pues sabes son qué muy son. asteriscos. Entonces, lo que tenés que hacer es utilizar los elementos que te pasan en el arreglo, pero tenerlos en otro arreglo. ¿Está bien? Claro, o sea, hacemos un arreglo del mismo tamaño y copiamos elemento a elemento. Y por otro lado, quizás no recomendaría que sea exactamente el mismo tamaño, ya que si te llegan a agregar un elemento, al toque tendrías que redimensionar, quizás se podría pedir un poco más de espacio con respecto al tamaño original del arreglo. Ok. ¿En cuánto sería lo recomendado? Porque no tenemos una base para decir, vamos a ir. Podría ser el doble. Ok, Sí, como siempre que tenemos que redimensionar, pedimos el doble del tamaño, como hacíamos en la pila o en el hash quizás. Se puede hacer de la misma manera aquí en el HIP. Bien, bueno, muchas gracias por esas preguntas, muy buenas preguntas. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces vamos a la parte interesante que están esperando, que es server parcelito, y les dejo con Mati y con Fede. Buenas, ¿cómo va? Bueno, Bueno, espero que bien. Ahí comparto pantalla. Está re de viaje. Sí, estoy en la playita. Sí. Bueno. Bueno. Acá el ejercicio es obtener claves para una B. Vamos a leer el enunciado, pero es bastante autodescriptivo, ¿no? Dice implementar una primitiva. Voy a agarrar el puntero, que siempre me lo olvido. Para el ABB, que vuela una lista con las claves del mismo, ordenadas de tal que si insertáramos las claves en un ABB vacío, dicho ABB tendría la misma estructura que el árbol original. O sea, lo leí medio como el orto, pero básicamente lo que quiere decir es que yo quiero obtener las claves de forma tal de que si vuelvo a insertar las claves en el orden en que me las devolvió, eh, la estructura del árbol va a ser la misma. Acá Claudia dice preorder, vamos a ver primero las distintas opciones. ¿Sí? Bien, entonces, las opciones pueden ser in-order, post-order o pre-order, ¿no? O por niveles, muy bien, siempre me lo olvido. Pero sí, también podría ser por niveles. Ahora vamos a ver. Eh, bien, arrancamos entonces. ¿Cómo sería el seguimiento, por ejemplo, del in-order? Bueno, el in-order, como habíamos visto en la clase pasada, eh, ves primero izquierda, después actual y después derecha. O sea, literalmente lo visitamos en orden. El post-order es izquierda, derecha, actual, pues justamente visito primero los hijos y después el actual. Y el pre-order es pre-order justamente, entonces visitamos primero el actual antes de visitar los hijos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿alguien me quiere decir cómo quedaría el in-order de este árbol? Bueno, escriban también el post-order y el pre-order, y ya que estamos ya tenemos todos, y vemos si hicieron bien. Lo pueden escribir por el chat. El in-order debería salir fácil, pues justamente el árbol este podría no serlo, pero
es una bebé, así que bueno, acá los primeriaron y el in-order era fácil, pero el post-order y el pre-order, ¿cómo quedarían? Bien, vamos a chequear acá lo que me comentan. Pre-order y el post-order, ¿alguien me lo quiere mandar? Ahí va, bien. Entonces, acá tenemos in-order, justamente se recorre en orden, entonces primero se recorre A, después se recorre D, después se recorre E, después se recorre M, porque ya visitamos todo el subárbol izquierdo de M, y después venimos acá y recorremos O, T y U, ¿sí? Se recorre justamente, bueno, en este caso está alfabéticamente, pero se recorre en orden, ¿sí? Sí. El in-order, obviamente, en este caso es una bebé, por eso queda en orden, pero si no fuera una bebé, no van a quedar en orden los valores, ¿sí? Si fuera un árbol binario no de búsqueda, los valores estos no van a quedar en orden, ¿sí? Bueno, medio obvio, pero para aclararlo. El post-order, acá me habían dicho A, E, D, U, T, O, M, está bien, es este. Veamos cómo sería el post-order. Primero se recorren los hijos, entonces me paro acá y digo, bueno, antes de recorrer el actual, o sea, antes de recorrer M, tengo que recorrer todos los hijos. Entonces me paro acá y digo, bueno, antes de recorrer D, tengo que recorrer todos los hijos. Entonces recorro A. Digo, bueno, vuelvo acá. Digo, pero todavía me queda un hijo. Entonces vengo acá, recorro E. Después vengo acá, recorro D. Entonces acá tengo A, E, D. Después vuelvo acá y digo, bueno, pero ya recorrí todo el subárbol izquierdo, ahora tengo que recorrer todo el subárbol derecho antes de visitar M. Entonces vengo acá. Digo, bueno, pero antes de visitar O tengo que recorrer T. Antes de visitar T tengo que recorrer U. Entonces recorro U, T, O, M. ¿Sí? Y así queda el post-order. Y el pre-order es al revés. O sea, primero visitamos el actual y después visitamos los hijos. Entonces, si venimos acá y decimos que acá Gabriel me había pasado MDAEOTU, que está bien. Entonces venimos acá y decimos, bueno, antes de visitar los hijos, tengo que visitar el actual. Entonces visito M. Y recién ahí voy al subárbol izquierdo. Digo, bueno, antes de visitar los hijos, tengo que visitar D. Entonces visito D. Visito el hijo este, A, no tiene hijos, así que lo visito. Después vengo acá, digo, bueno, visito E. Y después vuelvo acá. Ya lo había visitado, así que vuelvo acá. Este ya lo había visitado todo esto también, así que vengo a visitar esto. Digo, bueno, visito O, después visito T y después visito U. ¿Sí? Bien, estos serían los recorridos. In order, post order y pre-order. Por niveles sería primero M, después D y O, después A, E y T y después U. ¿Sí? No lo escribí acá, pero ese sería el orden por niveles. Bien, entonces, de estos tres, ¿cuál creen? Arriba Claudia había dicho pre-order, pero no sé qué opina el resto. ¿Cuál creen que sirve para este ejercicio? El pre-order. Bien. Sí, es correcto. Vamos a ver cómo quedaría. Bueno, el in-order es esto. Si lo insertáramos, insertamos primero la A, después la D, después la E y así sucesivamente, pasaría esto. Nos quedaría una lista enlazada, ¿sí? Porque es un árbol binario de búsqueda. Entonces, como primero tengo la A, todo lo que inserte después, la A es el más chico, entonces todo lo que inserte después de la A va a estar a la derecha. Y la D es la segunda más chica, entonces todo lo que inserte después de la D va a estar todo a la derecha. Y así sucesivamente, entonces por eso queda como una lista enlazada. ¿Sí? ¿Esto se entendió? ¿Hasta acá alguna duda? Bien, perfecto. Ahora pasamos al post-order. Si insertamos en el orden post-order, lo que va a pasar es que, bueno, primero insertamos la A, después insertamos la E, después la D, después U, después T, después O, bueno, así sucesivamente, pero si ven el orden en que queda,
la estructura del árbol es distinta a la original. O sea, el posorder tampoco me sirve. Y el que me sirve, como había dicho Claudia, es el preorder, justamente porque como recorremos preorder, lo primero que insertamos es la que era la raíz originalmente, ¿sí? Entonces, como agarramos primero la raíz, todo lo que estaba a la izquierda de la raíz va a seguir estando a la izquierda, porque después lo vamos a insertar después. Y todo lo que estaba a la derecha de la raíz va a seguir estando a la derecha. Y si pensamos eso por cada uno de los nodos, de esa forma se termina respetando el orden original, porque todo lo que esa propiedad la van a seguir teniendo cada uno de los nodos, no solamente la raíz. O sea, cada uno de los subárboles. Entonces, por eso es que con el preorder se mantiene la estructura. Bien, ahí lo vamos insertando y queda la estructura original. Claro, acá Gabriel dice, en el caso del posorder, es como si agarráramos el árbol desde una de las hojas, o sea, desde acá. Sí, correcto. En este caso, como recorre primero las hojas, porque es posorder, la raíz va a ser una hoja, entonces nos va a quedar cualquier cosa. Bien. O sea, que con un pre y una función de comparación puedo armar un ABB. Sí, correcto. Y justamente por ese mismo motivo, se dice que con el preorder y el inorder, con esos dos órdenes, pueden reconstruir el árbol. ¿Por qué? Porque el preorder les da la estructura y el inorder, de alguna manera, es equivalente a tener la función de comparación, ¿sí? Porque tienen los valores en orden. Entonces, con esos dos recorridos, ya tienen la posibilidad de recrear la estructura del árbol original, de recrear el árbol original. Habían hecho un comentario que nada, que no seguí, pero que era, ¿qué pasa si insertáramos por niveles? ¿Alguien me quiere decir qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? No sirve. Sí, correcto. ¿Por qué no sirve? ¿Querés comentar? ¿O cómo lo pensaste? Bueno, básicamente lo comento, pero si insertamos por niveles, el primer nivel va a ser la M. Entonces, lo primero que vamos a insertar también es la raíz. Después vamos a insertar este nivel, que es la D y la O. Entonces vamos a tener este subárbol, este triangulito. Después insertamos, vamos a insertar la A, la E y la T. Como ya este subárbol ya lo teníamos armado, la A y la E van a quedar en el mismo lugar y la T también, ¿sí? Y después va a pasar lo mismo, cuando insertemos esta capa, que en este caso es la U, también va a quedar en orden. O sea, podrían usar cualquiera de los dos órdenes, preorder o por niveles. Bien, siempre me lo olvido porque originalmente no había pensado el caso por niveles y por eso me lo olvido agregarlo a la diapo. Pero bueno, eso. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende por dónde se debería encarar el ejercicio este? Bien, bien, vamos bien. Entonces, bueno, el preorder es el correcto. Haciendo un seguimiento del código sería este. Justamente es Ezequiel, creo que estás desmuteado. No sé si, por las dudas, no Ezequiel, no ese, sino Ezequiel Caricato. No sé ese si lo puedes mutear. Ahí va, perfecto, gracias. Bien, volviendo al código, el código quedaría algo por el estilo. El caso base sería, tengo el actual es null, o sea, básicamente tengo un árbol, no tengo un árbol, o sea, lo tengo vacío. Y después es justamente el ejercicio pide implementar una primitiva para la ABB que vuelva una lista con las claves del mismo. O sea, en cada paso tenemos que ir insertando en la lista.
Entonces vamos a ir haciendo lista insertar último y vamos a insertar la clave. Como habíamos dicho que el preorder era el que nos servía, lo que vamos a hacer es justamente primero insertar el actual y después visitar los subárboles izquierdo y derecho. Bien, si quisiéramos hacer el seguimiento acá, primero vamos a venir a la M, entonces vamos a venir, el actual es null, no es null, entonces lo insertamos. Después vamos a ir al subárbol izquierdo, vamos a pararnos en la D, vamos a decir es null, no es null, entonces lo insertamos. Vamos a ir al subárbol izquierdo, que es la A. Es null, no es null, entonces lo insertamos. Bien, después vamos al subárbol derecho, o sea, vamos a venir acá y vamos a ir a la E. ¿Es null? No es null, entonces lo insertamos. Volvemos, no tiene árbol ni izquierdo ni derecho, no tiene hijos ni izquierdo ni derecho, entonces volvemos a la D. Ya vamos a haber terminado de recorrer todo este subárbol, entonces volvemos a la M. Tenemos que recorrer el subárbol derecho, entonces vamos a la O. ¿Es null? No es null, entonces lo insertamos. Vamos al subárbol izquierdo, no hay subárbol izquierdo, así que vamos al subárbol derecho. Bien, ¿es null? No es null, lo insertamos. Subárbol izquierdo, no hay subárbol izquierdo, así que vamos al derecho. ¿Es null? No es null, lo insertamos. No tiene subárbol izquierdo, no tiene subárbol derecho, y ahí termina el recorrido. ¿Sí? ¿Se entendió el seguimiento? Bien. Acá Gabriel dice, hacer los ejercicios que se pueden hacer con un recorrido distinto de niveles hace más fácil describir la función. Sí, hacerlo por niveles necesitaría de alguna manera usar una cola para poder ir insertando, ir recorriéndolo por niveles, como habíamos visto en el recorrido externo, ¿sí? Se vuelve más difícil. Entonces, la forma más sencilla es usando generalmente un in-order, pre-order o post-order, ¿sí? Pero podría hacerse por niveles también. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, entiendo que no. ¿Qué complejidad tiene esto? Ok, bien, acá dicen ODN. ¿Por qué ODN? ¿Alguien quiere escribir por el chat? ¿Por qué es ODN? Porque recorre todo el árbol. Con n elementos del árbol, n la cantidad de elementos, correcto. Es ODN con n la cantidad de elementos del árbol, justamente porque pues tenemos que recorrer cada uno de los elementos una vez para insertarlos. No lo recorremos más veces, pues si se fijan, venimos acá, lo insertamos, después venimos acá, lo insertamos, después venimos acá, lo insertamos, después vamos acá, lo insertamos, y así una vez por cada uno de los elementos. Así que, correcto, es ODN. Bien. Ok. Bien. Esta función es un wrapper, o sea, no es la función real que tienen que implementar, es una función auxiliar porque recibe un ABB nodo y una lista, ¿sí? La función que ustedes tienen que implementar, lo que va a recibir en realidad es un ABB directamente. Entonces, lo que tienen que hacer es implementar una función que lo que haga justamente es crear la lista, pasársela por parámetro y pasarle la raíz. ¿Sí? Ustedes en el parcelito deberían también implementar cada una de estas, deberían implementar esta función. ¿Sí? O sea, las dos deberían implementar, no deberían implementar solamente esto, pues sería un chiste, pero deberían implementar tanto esta que tiene toda la lógica como esta que tiene la estructura que se le pide. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Tengo una pregunta. Sí. En el parcial del TDA que usamos, cuando lo creas requiere una función de destrucción. ¿También hay que ponerla
cuando hacemos esa lista de CTDA, por ejemplo. Por ejemplo, acá. Claro, Sí, en definitiva, es cierto, si no la ponen no pasa nada. Es cierto que la firma de la primitiva que implementan ustedes recibe un lista destruir o un dato, destruir dato. No es necesario, podrían pasarle nulo o lo que sea, da lo mismo. No se va a evaluar en un ejercicio de este estilo, no se va a evaluar que pasen la función de destrucción. Bien. Podría ser null tranquilamente, no pasa nada. Bien, Fede, ¿querés seguir con uno de Dale. los ejercicios tuyos? Dale. Bueno, buenas. Hago una aclaración nada más. No se olviden que cuando dicen la complejidad no alcanza con decir, o sea, o de n con n los elementos del árbol, sino que tienen que demostrar por qué pasa eso, ¿no? Por ejemplo, ahí se les pone que tienen que agregar que en cada elemento se hacen operaciones O de 1. ¿Sí? O sea, muestren que realmente solo se recorre todo el árbol. ¿Sí? Lo más simple es al lado de cada línea o al lado de cada bloque le ponen la complejidad. Y así, como lo hacemos acá en las diapositivas. Así Sí, le muestran más fácilmente. incluso en este, o sea, si se sienten con mucha confianza, hasta podrían usar teorema maestro. Sí, ahí sí. Saben perfectamente eso. Pero no bueno. es necesario igual. O sea, en este caso, con decir que recorren una vez cada hoja y todas las operaciones son O de 1, te queda O de... Bien, bueno, vamos con otro. Hacemos rápido. Bueno, vamos a ver este. Bueno, este es el 5. ¿Por qué? Porque da lo mismo, podría ser el 8 o el 10, ¿no? Sería lo mismo. Escribir en C una función kmerge que reciba K arreglos ordenados y devuelva uno nuevo con todos los elementos ordenados entre sí. Le falta el enunciado, pero nosotros tenemos K arreglos, cada uno de estos es un arreglo, por eso son K, y todos tienen la misma longitud, que es H. ¿Está bien? Porque recuerden que en C, si vamos a recorrer vectores, necesitamos saber la longitud. Para simplificar el ejercicio, le ponemos a todos que tienen la misma longitud H. Si no, deberían pasarnos un array de longitudes, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es estos arrays ordenados, convertirlos en uno solo, ¿sí? Que también tiene que estar ordenado. ¿Sí? ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué podemos hacer? Ir recorriendo todos los arreglos y verificando cuál es el menor o mayor, no sé cómo era, de cada uno, o sea, de todos en esas posiciones, y lo tomamos y avanzamos ese iterador. Y después seguimos con los demás. Bien. O sea, como Vos decís, reviso el primero de todos. Sí. Veo que del tercer arreglo, el primero es el que va en la primera posición. O sea, ponle que es el menor de todos. Entonces, avanzo ese iterador, tomo ese dato, lo guardo, avanzo ese iterador y verifico el primero de todos y el segundo de ese que acabo de tomar. Vos lo que decís es, supongamos que tenemos un puntero a la primera posición de cada arreglo, arrancando en la primera posición de cada arreglo, ¿sí? Ese puntero nos va a decir como qué número actual estoy en ese arreglo, como hasta acá no metí, y en cada iteración, mientras tenga números acá, lo que hago es, me fijo cuál de todos esos punteros es el más chiquito, el que sea el más chiquito pongo el número acá, y muevo ese puntero uno para la derecha. Así hasta que llegue a meter K por H números, ¿no? ¿Eso es lo que decís? Claro, el tema es que no tenemos cuántos arreglos tenemos. Tenemos K. ¿Sí? Entonces, K es un parámetro, lo sabemos. ¿Y qué complejidad tiene eso? O de K por H. Fijémonos que, o sea, vamos a hacer esto que yo te dije, ¿no? Esto que decís vos, de que reviso todos los punteros para buscar el mínimo y para meterlo acá, lo vamos a hacer una vez por K por H, ¿no? Que vamos a llamar N, si les parece.
como n sería k por h. La cantidad de elementos total en el final. Y eso, revisar cada puntero, lo van a hacer para cada número final. ¿Sí? Van a tener que revisar cada puntero para cada numerito que pongan acá. Les queda k por n. ¿Sí? Porque cada vez que quieran meter un número acá, van a tener que revisar todos los punteros de acá, que son k, y compararlos entre sí. ¿Se ve? Y eso lo van a hacer n veces, una vez por cada uno de los números que van a meter acá. Entonces te Claro, queda sería k por n, que sería k k cuadrado por cuadrado h. por h. Me parece que quizás podemos hacer algo mejor. Agustín dice, recorremos todos los arreglos, ¿está bien? Y los metemos en un heap de mínimos. Bien, ¿y eso qué hacemos con eso? Agustín dice, podemos meter un ABB y hacerlo un in-order. Está bien. Es muy parecido, igual al que propones del de heap de mínimos. De hecho, el de heap de mínimos parece un poco más simple, ¿no? Digo, asumiendo que el heap ya lo tenemos disponible para usar, vos decís, meto todos los números en un heap, todos los de todos los arreglos, los meto en un heap y voy sacando de a uno. Voy desencolando y lo voy metiendo en el vector, ¿está bien? Hasta que me quedo sin elementos. Un heap de mínimos, ¿no? ¿Y esto cuánto es? ¿Qué complejidad tiene? Meter todos los elementos en el heap y después ir sacándolos de a uno. O sea, básicamente están ordenando, ¿no? Ahí, como dice el compañero, es n log n. ¿Por qué? Porque van a meter n elementos en el heap, ir metiendo elementos en el heap te queda es log n, queda n log n. Claro. ¿Está bien? Queda n log n. Fíjense que les quedó una complejidad que para un ordenamiento es aceptable, ¿no? Por ejemplo, yo les podría proponer, como dijo el compañero, meto todos los números en el vector directamente, los meto todos y aplico merge sort, por ejemplo, o quick sort. Quedémonos con merge sort, que la complejidad siempre es la misma. Y es n log n. Mucho más simple, ¿no? No usé heap, no usé hash, no usé nada de lo que me pedían, pero funciona. Y n log n es aceptable. Bueno, ¿qué pasa si les digo que podemos hacer algo mejor que n log n acá? Podemos aprovecharnos que están ordenados los elementos. Porque cuando meten en el heap, metemos todos en el heap o en el ABB, ¿sí? Estoy perdiendo esto de que estaban ordenados de antes, ya no lo estoy usando, porque si estaban desordenados haría lo mismo, igual los meto todos en el heap. ¿Se entiende? No nos estamos aprovechando que estos K arreglos ya están ordenados. Usamos heap sort con un arreglo que los tenga todos juntos. ¿Y qué complejidad tiene? En el ON, lo mismo que hacer merge sort. ¿Para qué nos complicamos? ¿Para qué metemos un heap para eso? Y de vuelta no nos estamos aprovechando que estos arreglos están ordenados, ¿sí? Porque hacer un sort, por ejemplo, en merge sort le da lo mismo si están ordenados o no están ordenados los números. Lucas dice un heap con los punteros a cada vector y su primer elemento. Y Alan dice hacer un heap de 3 elementos. No sé por qué 3. ¿Por qué 3? Me parece que es parecido a lo que dicen igual. Porque Uno de cada arreglo y después del que saques, metes otro. vos decís 3 Esa porque es la acá hay búsqueda 3. sería más rápida. Claro, vos decís 3 porque acá hay 3. Sí, K sería. Vos Sí, lo K. que decís es hacer un heap de K elementos con el primero, lo repito, nada más. Con un de K elementos. ¿Por qué sé que voy a tener K elementos? Porque siempre voy a tener, lo arranco con el primero de cada array, ¿no? El más chiquito. O sea, meto los primeros de cada número en el heap. Después saco el primero que me diga el heap, desencolo, que sería el más chiquito de todos. Lo meto acá. ¿Y después qué hago? O sea, sacás K elementos, tipo lo vaciás.
Y después volvés a encolar el segundo de cada arreglo. Y Entiendo. así hasta ya al final. Utiliza la primitiva del heap para que se ordenen solos. O sea, que te devuelva el primero siempre el mismo. Eso está bien. Lo que dice Alan es, voy como primero encolo los primeros K y desencolo todos y los guardo, después los segundos K y así, ¿no? Claro. Bien. ¿Qué pasa si este número es más chiquito que este? Así, ahí se No rompe. te funciona. Pero Sí. me parece que lo puedes patchear. Me parece que... Porque fíjense que lo que está haciendo Alan es que está haciendo heaps de K elementos. ¿Sí? Entonces ya no le queda log n, le va a quedar log k a la larga. Ahora después vamos a ver, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa si, siguiendo la lógica de Alan, ¿sí? Tengo un heap pero en lugar de con el primer elemento de cada vector, con el más chiquito que no usé de cada elemento? ¿Sí? Voy a arrancar como dice Alan y voy a meter... Esto ya lo pasamos, ahí está. Acá estamos. Voy a meter los primeros elementos de cada vector. ¿Está bien? Y me va a quedar así el heap. ¿Por qué? Porque sé que los primeros elementos son el más chiquito. Voy a decirle heap desencolá. O sea, que me haga el más chiquito de todos. ¿Sí? Como dice Axel, supongamos que me da este, el A00, que sería este. Lo meto en el vector. Ahora que ya usé este, voy a encolar en el heap el segundo número del vector que acabo de usar. En este caso, el numerito que está acá. Este número lo meto acá, para que reemplace al que saqué. ¿Sí? Y así voy sacando el heap y vuelvo a meter un número del vector del que se me fue. ¿Está bien? Axel decía, si desencolás del array i, en ese heap de cada elemento reemplazás con el siguiente que corresponde a ese array i. Claro. Entonces, así ese heap siempre tiene los K más chicos que no guardé todavía. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ahí está. En este caso, yo guardé el A00, ¿sí? Entonces meto el A01 en el heap, porque lo saqué de acá. ¿Está bien? Fíjense que necesitamos dos cosas, ¿sí? No nos alcanza en el heap con guardar los valores, ¿sí? Necesitamos saber de dónde vino. ¿Cómo podemos saber de dónde vino? Sin mucha complicación, ¿eh? ¿Cómo podemos saber de dónde vino? Suponiendo que puede haber elementos repetidos. No podemos comparar. Veo cuál es el que avanzó o cuál tiene, o sea, el largo de cada. Es que del vector original los dejamos tal como está. No los sacamos. No los tocamos. Hagámoslo bastante más simple, ¿eh? O sea, no se complica con hash o con cosas. ¿Qué pasa si en lugar de encolar... Ahí está, ¿ves? Ahí está. Gracias, ahí está. Gonzalo y Claudia lo que dicen es, en lugar de guardar el elemento directamente, vamos a guardar un struct, que lo hacemos nosotros, que el struct tenga justamente el numerito, el valor, y la posición y el vector de donde vino. Además, vamos a necesitar dónde estaba ese número en ese arreglo, la posición en el vector. ¿Por qué? Porque en el heap, recuerden que nosotros hacemos la función de comparación. Entonces, esa función de comparación puede recibir dos structs y desenvolverlos y comparar los valores directamente. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar en el heap un struct con el valor y de dónde viene. Que ese de dónde viene es cuál arreglo y en qué posición estaba dentro de ese arreglo. ¿Sí? Porque recuerden que estos vectores no los tocamos. ¿Sí? Entonces, yo cuando saqué el A00, yo necesité saber que venía del vector 0, llamémosle, y que estaba en la posición 0. Porque sé que ahora tengo que sacar un elemento del vector 0 en la posición 1, en la siguiente. Por eso necesito el vector y la posición. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos este caso, ¿sí? Empiezo con un heap 1, menos 4 y 21. Son los primeros de estos. Obviamente todo esto como en un struct. Pero vamos a hacer conceptual. Le digo heap desencolar, me va a dar el menos 4. ¿Sí? Como saqué el menos 4, tengo que meter el 36.
En este caso voy a desencolar el 1 estaba acá, voy a encolar el 5. Saco el 20, sí, el 21, lo voy a meter acá, voy a tener que meter el 22. Y lo mismo así con todos, ¿no? Fíjense que una vez que completé, en este caso completé, digo, saco el 22, busco, a ver, bueno, voy a guardar el siguiente del vector del 22, no tengo más. Ahí el heap me queda con menos elementos, ¿no? A medida que voy completando, me queda con menos elementos. Bien. Nosotros, mira, hay un typo ahí. Se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Fácil este ejercicio, ¿no? Trivial, sí. De cajón sale. Una vez lo tomamos. Justo ayer lo veía. Nosotros proponemos un struct que se llame mínimo. ¿Sí? No los querían en esa cama. Un struct que se llame mínimo, sí, que tenga justamente el valor, ¿sí? El numerito, el array, cuál vector es y qué posición es. ¿Está bien? Y tenemos la función de crear el mínimo. ¿Sí? Mira, acá no se está fijando qué pasa si falla. Igual no se los vamos a poner como mal en el parcial. ¿Está bien? Tenemos la función de crear el mínimo. Tenemos el valor, qué vector es, en qué posición está. Y lo que vamos a empezar es escribir el código, que es bastante más simple de lo que podría sonar. Lo que hacemos primero es, pregunten si queda alguna duda, voy a crear el heap de mínimos. Fíjense que yo tengo acá la función de comparación que todavía no la hice, ¿sí? Pero es una custom que hice yo, ¿sí? Que la inventamos nosotros, que la tenemos que escribir después en nuestro parcial, ¿sí? Que va a recibir dos structs. Le decimos esto y creamos como el vector resultado, ¿sí? Que va a ser, como dijeron, n, que es k por h. K vectores y cada vector tiene h elementos. Y abajo, al final de todo, voy a destruir, ¿sí? Fíjense que al destruir, luego con null, porque no quiero destruir nada, en realidad, y nada que yo le metí, y nada, devolvemos el vector resultado. Lo que vamos a hacer primero es encolar el primer elemento de cada vector, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es desde 0 hasta acá, una vez para cada vector, vamos a encolar, ¿sí? En nuestro heap de mínimos, el mínimo de ese vector, que es crear mínimo, que vamos de vuelta para atrás, crear mínimo recibe primero el valor de la posición, el valor de la posición del vector y como tercer parámetro, el valor. Entonces está en la posición 0 del vector, porque recordemos que estamos metiendo el primer elemento de cada vector, está en la posición 0, en el vector i, y el valor efectivamente es en los arrays que me traje, el array i, la posición 0. ¿Está bien? Acá estamos bien. Metí el primer elemento de cada vector en el heap. Y ahora viene lo más jugoso, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a iterar hasta que el heap no esté vacío, ¿sí? Fíjense, esto que quedó muy elegante es como una combinación, o sea, la condición del for no depende de i. No está mal para nada, solamente es curioso. Usualmente uno esperaría que dependa de i, pero en este caso no. Lo que vamos a hacer es lo que dijimos, vamos a desencolar el mínimo, ¿sí? Vamos a guardar el vector resultado. Perdón, no lo dije, quizás quedaba claro, pero lo aclaro. Y va a ser el puntero que nos diga en qué posición del vector resultado estoy guardando. Arranco del principio y lo hago hasta que el heap esté vacío. Que en realidad ya sabemos hasta cuándo va a ser. Podríamos acá poner i menor a k por h, ¿no? No es que voy a iterar. Ya sabemos cuántas iteraciones va a ser. Pero bueno, es lo mismo. Acá yo le digo, bueno, en esa posición guardamos el valor del mínimo, recordando que el mínimo era un struct, y lo que hacemos acá es, si en la posición del vector que estaba ese valor que yo saqué, más 1, o sea, en la siguiente, es mayor o igual a h, significa que ya no tengo más elementos de ese vector, ¿sí? Porque cada vector tiene h. Si la posición que estoy ahora es h más 1, ¿sí? Ya no tengo más nada que sacar.
Entonces continúa, no guardamos nada en el heap. ¿Sí? Ahora, si no pasó esto, es porque todavía tengo elementos en ese vector, ¿sí? Para guardar en el heap. Entonces lo que voy a hacer es, voy a guardar esta sería la posición nueva, ¿sí? Del vector del número que voy a sacar, que es la posición anterior más 1, y voy a encolar, ¿sí? En el de mínimos, el nuevo mínimo, ¿sí? Que es en la posición nueva, o sea, ya sabemos cuál es, que es la posición nueva, en el vector seleccionado, que lo sacamos del struct del que nos dio el mínimo antes, y en la posición del vector está el valor. Y libero mínimo. Mínimo es la estructura que yo saqué, ¿no? Fíjense que en cada iteración yo estoy creando un mínimo, ¿sí? Y estoy liberando otro, el que saqué. ¿Está bien? ¿Está perdiendo memoria esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque último no liberas. Bien. Cuando llegamos acá, fíjense que si esto, listo, el vector se me terminó. La posición siguiente a guardar en el heap sería h más 1. Listo, no hay más. Continue. Nunca llegué a este free. ¿Está bien? Y este mínimo nunca lo destruyo. ¿Está bien? Es un detalle igual, ¿eh? O sea, tampoco va a estar mal el ejercicio, pero nada. Estaría perdido en memoria ahí. Y eso es todo. Fíjense que el código no quedó tan complejo, la verdad. No sé qué les parece. O sea, perdón, en este caso debería tener dos líneas. El free y después el continue. Fíjense que no quedó tan complejo como esperaba, ¿no? O sea, era mucho más complejo que se nos ocurra la solución que escribirlo. ¿Podría encolar si el mínimo más 1 es menor a h? O sea, si la posición, está acá, la posición del mínimo que estoy ahora, más 1, es menor a h, significa que en ese vector todavía tengo números a la derecha. Pongamos que estamos acá, que la posición es 1. Y h en este caso es 3. Si este era 1, yo voy a buscar la siguiente, que sería la posición actual más 1, 2. 2 es menor a h. Entonces, este 95 lo tengo que guardar y sigo. Esto lo que hace es fijarme si ya el mínimo que tengo ahora es el último del vector. ¿Sí? Bien, ¿qué complejidad tiene esto? Cuando empiezan a tirar. Cuánto miedo, ¿no? K por H por log K. O de n siendo n la complejidad del ejercicio. Si fuera O de n, fíjense que podría salir más fácil la solución del compañero este que tenía punteros al principio. Claro, dice n log K. Bueno, vamos a ver cuál es de todos. Nosotros tenemos, lo primero que hacemos, cuando guardamos los primeros elementos de cada vector, ¿sí? Lo que vamos a hacer es guardar, como tenemos k vectores, tenemos k elementos a guardar, vamos a guardar k elementos en un heap, que eso es k log k, ¿no? Log k es guardar el elemento en el heap, k veces. ¿Está bien? Acá dentro del for tenemos el heap desencolar, que es log k. ¿Está bien? Y acá tenemos un heap encolar, que es log k. Todo lo que está acá dentro, el crear mínimo, tenemos que decir que es O de 1, ¿no? Si no se modifica. Lo mismo acá. ¿Sí? Este crear mínimo debería ser O de 1. De hecho, lo es, pues lo programamos. Entonces, como estos dos son log k y el resto de las operaciones son O de 1, podemos decir que todo el bloque de dentro del for es log k. ¿Está bien? Y el for
¿cuántas veces se hace? K por B. Supongo que hay que decir por H. Por H, perdón. Si no mezclamos con grafos. Cosas. Claro, hacemos K por H, como ha dicho Lucas, o N, especificando N, te queda N log K. Todavía nos falta hablar sobre esto, pero con decir, con los de afuera, ¿no? Que es todo de 1, te queda N log K. Que algo de sentido tiene, ¿no? Porque fíjense que para cada elemento lo que hago es guardarlo y sacarlo de un heap de longitud K, que a lo sumo tienen K elementos. Entonces hago n veces el encolar-desencolar, que es log de lo que sea. ¿Está bien? Presten atención, ahí como más que nada porque es el parcial, ¿sí? En estos ejercicios, en cualquiera, si se les ocurre una solución, por ejemplo, leían el ejercicio y decían esto, ¿no? Los meto todos en un array y los ordeno con heap sort, digamos, o merge, digámosle merge sort. Sí, y ya está, gané. No me parece que esté mal de una, pero sí presten atención que en el mundo real no tienen esta información, pero en el parcial sí. Saben que estamos evaluando hash, heap, listas y ABB, árboles. ¿Sí? Entonces, si no usan algo de todo eso, piénsenlo 2 veces antes de decir sale con merge sort. ¿Está bien? Atención, porque posiblemente haya una mejor solución usando algunas de las estructuras que estamos evaluando. Una pregunta. Sí, sí. Ponele, agarrabas y... A mí esto no se me hubiese ocurrido, supongo. Pero ponele, agarrabas todos los arreglos y los ponías uno atrás del otro, y después llamabas, no sé, a Heapify. Sí. ¿Está mal el ejercicio? Es que te va a terminar quedando n log n. Sí, me va a quedar un horror, pero... En ese caso está mal porque se evalúa heap y no estás demostrando que sabes usar correctamente o óptimamente un heap. O sea, es una solución correcta, funciona. No es que no funciona, está bien. Y estás usando algo de lo que se evalúa, pero lo estás usando mal. Digo, hay una solución mejor. Si usualmente no. Siempre buscamos la óptima. Salvo que en el ejercicio les diga que tiene que tener esta complejidad, siempre se busca la óptima. ¿Está bien? Y en este caso, justamente, estábamos buscando que utilicen heap de una manera interesante. ¿Sí? Porque de vuelta, vos decís, bueno, uso heap sort, pero podrías usar otro ordenamiento y era lo mismo. ¿Está bien? Eso es más que nada por lo que yo veía en los parcialitos 1, como que muchos usaban temas que no estábamos evaluando, que quizás no está mal. Y si la complejidad les queda igual, lo pueden preguntar o hasta quizás pasa también. Sería raro, pero pasa también. Piénselo 2 veces, nada más, antes de decir, listo, ya está, sale con merge sort. Piensen si no hay una mejor usando lo que estamos evaluando. Obviamente en el final y en la vida real esto no pasa porque no saben qué es lo que hay que usar o qué conviene. Hay que pensarlo. Pero mi consejo para el parcial es ese nada más. Como si no van a usar nada de lo que estuvimos viendo estas semanas, piénsenlo 2 veces nada más. Eso nada más. Ahora sí, Mati, ya podés seguir vos. Dale. Ahí. Cuando hablamos de la vida real, nos referimos a lo que pasa fuera de un parcelito. O sea, no quiere decir que el parcelito no sea la vida real, ¿no? Obviamente. Es una simulación, si no el parcelito. Claro. No, pues suena así cuando decís. En la vida real, no. Bueno, No, bueno, yo digo como que aprovechen que tienen pistas justamente, sí, ¿no? sí. Como que pensemos, igual que en el parcialito 1, si nos pedían algo que tenga n log n y algo de teorema maestro de recursividad quizás tenga que aparecer, ¿no? Sí, O sea, sí. para mí son ayudas, de hecho. O sea, nada más. Puede ser que la pifen y hagan este ejercicio con hash, también, obvio. Si les queda mejor la complejidad, adelante. Bueno, pasando al ejercicio dice implementar el TDA multiconjunto. Este es un conjunto que permite más de una aparición de un elemento, por lo que eliminando una aparición, el elemento puede seguir perteneciendo.
Dicho TDA debe tener como primitivas multiconjunto crear, multiconjunto guardar, multiconjunto pertenece y multiconjunto borrar. Dar la estructura del TDA y la implementación de las 4 primitivas marcadas de forma tal de que todas sean O de 1. ¿Sí? ¿Entra algo de hash perfecto? Pregunta Gabriel. Entra todo lo que se dio de hash. O sea, puede entrar cualquier cosa. Nada, eso. Tanto en teóricas como en prácticas. Bien, pasando al ejercicio, tenemos que implementar estas 4 primitivas. Lo que hice es que este es un conjunto. ¿Qué propiedad tiene un conjunto en general? Tiene elementos y la búsqueda es O de 1. Bien, volviendo a lo de hash imperfecto, si lo dio Martín y si dijo que era un dato de color, o sea, yo no me voy a comprometer a decir que no entra. Es un tema que capaz puede entrar en un verdadero o falso, algo así, pero no en otra cosa. Pero bueno. Bien, Gabriel, ¿me repetís lo que dijiste? El conjunto tiene elementos, bueno, en este caso pueden ser repetidos. La búsqueda es O de 1 y funciona como si fuese un diccionario, pues un hash, pero sin clave de valor, solamente claves. Perfecto. O sea, básicamente es como si fuera un hash donde metemos claves, ¿sí? O strings, podemos, en este caso, ¿sí? Elementos que en este caso van a ser strings. Bien. Y la propiedad de los conjuntos en general es que solamente admite un elemento, una aparición de cada elemento. Es decir, si yo inserto 2 veces el mismo elemento, va a ser como si lo hubiera insertado una sola vez. ¿Sí? Pero para el hash, para el TDA multiconjunto, lo que se pide es que se puedan insertar elementos varias veces. ¿Qué quiere decir? Que si yo inserto, por ejemplo, el elemento Matías una vez y lo vuelvo a insertar otra vez, va a haber 2 apariciones del elemento Matías. Si yo borro, hago multiconjunto borrar Matías, va a desaparecer una aparición, pero la otra va a seguir estando en el multiconjunto. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre implementar este TDA? ¿Alguna idea? Podríamos hacer un hash cerrado, pero que no compare si está el elemento, por ejemplo. O sea, el hash cerrado lo que hacía era buscar, aunque haya borrado, y si encontraba el mismo elemento, lo había encontrado. Pero en este caso, encontrar el mismo elemento no significa que no lo pueda guardar de vuelta. Ok. Y si te digo, si ya implementaste el hash, tanto abierto como cerrado, cualquiera de los dos. O sea, la cantidad de veces que aparece el elemento. Claro, repetí que creo que no se escuchó bien. Que el dato sea la cantidad de veces que aparece el elemento. Claro, eso estaría bueno, porque si se fijan, lo que estamos buscando implementar es algo muy parecido al hash. Lo único que puede haber varias apariciones de un mismo elemento. Lo que dice Claudia es, si hay varias apariciones de un mismo elemento, ¿por qué no guardamos como valor internamente este multiconjunto tiene un hash? Y que el valor asociado a cada uno de estos elementos sea la cantidad de apariciones. Si hacemos eso, el pertenece sería fijarme que está en el hash y el borrar sería simplemente bajar la cantidad de apariciones, a menos que llegue a 0. ¿No? ¿Les parece esa idea? Sí. Ok. Entonces, bueno, acá explicando un poco el enunciado, el crear lo que hace es instancia un multiconjunto, después guardar A, va a guardar una aparición de A, guardar B, va a agregar otra aparición de B, guardar A lo que va a hacer es incrementar la cantidad de apariciones de A, guardar D va a agregar primero una aparición, después 2 y después 3.
¿sí? Agregando 3 veces. Si yo borro D, acá tenía 3 apariciones, va a pasar a ver 2 apariciones, ¿sí? Y si quiero fijarme si pertenece D, simplemente me fijo que haya apariciones. Esta nubecita sería el TDA que usamos auxiliarmente, que en este caso es un hash, como comentaba Claudio. Bien. Básicamente sería algo así. Si borramos A, tenemos que eliminar una aparición de A. Si volvemos a borrar A, como llegamos a 0 apariciones, tenemos que eliminar, ¿sí? Y si preguntamos si pertenece, no va a pertenecer. Ok. La estructura esta, como decían, es un hash. Entonces, el struct multiconjunto, esto lo tendrían que definir ustedes en el parcelito, tendría una pinta de este estilo, ¿sí? O sea, básicamente tendría un puntero a un hash. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende por qué usamos un hash? Bien. ¿Se podría tener, como decía Gabriel, una función de hashing y de repente, no sé, tener un hash abierto, por poner un ejemplo, y que en el hash abierto, en cada lista, en lugar de guardar los elementos y que si pertenece no lo agrego o modifico el valor, sino que simplemente tengo una lista con la repetición de apariciones? Se podría hacer. Pero, ¿tiene sentido hacer eso? Y la verdad que no mucho, porque estaríamos reimplementando algo que ya tenemos implementado. Entonces, quizás es mucho más simple aprovechar la complejidad que ya está implementada, o sea, el hash ya lo implementamos y ya estuvimos del lado de Alan para el hash, ¿sí? Ahora que ya lo tenemos, estamos del lado de Bárbara, podemos usar el hash ese que implementamos y hacer cosas más complejas, como por ejemplo este TDA multiconjunto, sin necesidad de saber cómo está implementado internamente. ¿Está bien? Entonces, como que estamos en una capa de abstracción mayor, ¿sí? O sea, nos abstraemos de cómo está implementado el hash, de cómo funciona, tenemos esta estructura y ahora la usamos, ¿sí? Para implementar una estructura más compleja. Bien. Entonces, pasemos ahora a ver cómo se implementa cada una de las primitivas. Tenemos que implementar el multiconjunto crear. Lo que tiene que hacer es primero, crear, como en cualquier TDA, el struct multiconjunto, el puntero. Me fijo acá si funcionó la creación. Si no funcionó, devuelvo null. Y acá lo que hago es creo el hash. Verifico que se haya creado correctamente. Si no se creó, libero el multiconjunto. Y bueno, finalmente devuelvo el struct. Esto es prácticamente igual a los TDAs que vinieron implementando ustedes. Bien. Después, multiconjunto, guardar. Lo que hace es, primero, se fija si pertenece el elemento. Si pertenece el elemento, lo que vamos a hacer es guardar, perdón, si no pertenece el elemento, lo que vamos a hacer es guardar en nuestro hash el elemento con un valor inicial de 1. ¿Por qué? Porque hay una sola aparición del elemento ese. ¿Esto compila? No, no compila. ¿Por qué no compila? Porque el hash que implementamos nosotros lo que espera es acá recibir un puntero, ¿sí? Si nosotros le pasamos el 1 no es un puntero y esto va a romper eventualmente. Bien. ¿Nos importa esto? No, no nos importa en este parcialito porque lo que estamos evaluando no es que sepan usar punteros y que sepan usar memoria dinámica, ¿sí? Lo que estamos evaluando acá es que sepan usar el hash. Entonces, les damos la posibilidad de que acá guarden, por ejemplo, un 1 o cualquier otro entero, ¿sí? Porque les va a facilitar el desarrollo del ejercicio este, que es en definitiva lo que estamos evaluando. Obviamente esto lo tienen que preguntar en un parcelito, pero es algo que en general, en todos los parcelitos que tomamos, en los que hay que hacer algo de este estilo, que es guardar, por ejemplo, un entero en un hash, lo permitimos, ¿no? Nunca les vamos a decir, no pueden hacer esto. Generalmente siempre les damos esta facilidad. Así que nada, eso
Igualmente pregúntenlo, no asuman cosas, no asuman que pueden hacer cualquier cosa en el ejercicio, pero sí esto lo pueden preguntar y probablemente les digamos que se puede. Yo tenía una duda rápida, porque estaba viendo, no me acuerdo en qué parte, y también había un ejercicio que habíamos resuelto así, de que obviamente no iba a compilar porque es como que no le estaba pasando el puntero, sino que le estaba pasando el dato. Yo me pregunté, más o menos, ¿cómo hago para que, si yo lo quiero hacer en la computadora y que funcione, cómo hago para que me compile? ¿Dónde me guardo ese dato y para pasarle el puntero después a la función? Bueno, sea, sí. Medio que medio que me estoy complicando, pero yo solamente que quiero saber cómo lo hago para que de verdad me funcione. No, está perfecto. Lo que deberías tener en cuenta es que cada vez que insertas un elemento, el elemento pensá que, ¿qué vas a necesitar usar? Primero, esto va a tener que ser un puntero, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿el puntero ese tiene que vivir en memoria estática o en memoria dinámica? ¿Vos qué opinás? En dinámica, porque si lo utilizo en estática, medio que después de más o menos hacer lo que estaba haciendo ahí, ya no va a funcionar, se pierde eso. Exacto, tiene que ser en memoria dinámica. Entonces, lo que tendrías que hacer acá es hacer un malloc, pedir memoria para el puntero a entero y después asignarle al puntero entero el valor de 1, ¿sí? Ok, listo. En este caso, en el hash obtener, incluso hasta tendrías una facilidad. ¿Por qué? Acá lo que hacemos es hacer hash obtener, obtenemos el valor actual. Este es en el caso en el cual pertenece, ¿sí? Lo que hacemos acá en este código es hacer hash obtener, obtenemos la cantidad de apariciones o la cantidad de veces que aparece el elemento y después hacemos hash guardar y le hacemos veces más 1. Claro. Si usamos punteros, acá no es necesario hacer un hash guardar. ¿Por qué? No, porque actualizo con el puntero el contenido del número. Exacto. Podrías hacer eso. Claro. Lo que pasa también muchas veces es que ustedes en el parcialito ustedes pueden decidir hacerlo con punteros, no pasa nada. El problema es que si se meten en esa, lo van a tener que hacer bien. ¿Está bien? Claro. Entonces le agrega cierta complejidad, que es como un punto en el cual le pueden pifiar. Por eso nosotros lo dejamos hacer así. Si lo quieren hacer con punteros, lo pueden hacer. Y obviamente, o sea, si lo quieren hacer en la computadora para probarlo, o creo que no me acuerdo si el ejercicio está en RPL, pero si lo quisieran, Sí, creo que sí. por eso, si lo quisieran hacer en RPL, van a tener que hacer que se guarden un puntero. Listo. Muchas gracias. No, obvio, no pasa nada. ¿Alguna otra duda? Después también que hash pertenece y hash guardar. O sea, bueno, en hash pertenece recibe un hash y no un multiconjunto. Ah, bueno, esto pues la maquillé yo. Sí, sí. Pero acá debería recibir un hash. Sí, sí. O llamar a multiconjunto pertenece. Cualquiera de las dos, pero la combinación esta está mal. Bien. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Pasamos al siguiente. El multiconjunto pertenece, recibe el multiconjunto y un elemento, y básicamente lo que hace es se fija si el hash pertenece. Y por último, el multiconjunto borrar lo que hace es, bueno, se fija. Si no pertenece el elemento al multiconjunto, directamente devuelve false. Si pertenece, me fijo cuántas veces aparece. Decremento la cantidad de veces que aparece. Y bueno, y después me fijo. Si en realidad aparecía 0 veces, esto la verdad que es innecesario, pues ya tengo el veces menos la cantidad de veces, o sea, esto podría fijarme si veces menos 1 es igual a 0, pero básicamente acá me fijo, si llegó a 0 apariciones, entonces lo borro. Esto es importante, hacer esto porque acá en el hash pertenece, en el multiconjunto pertenece, yo directamente me fijo si pertenece al hash. Entonces tengo que mantener esta invariante, que cuando llega a 0 apariciones, se borre el elemento del hash. ¿Sí? Bien.
¿Alguna duda del multiconjunto de borrar? Hash obtener no devuelve la clave guardada en lugar del número de veces que hay, ¿no sería multiconjunto? ¿Cómo? Hash obtener no devuelve la cantidad de veces que está guardado, obtiene el dato. El Ok. dato, que es la cantidad de veces que está guardado. Ah, cierto que el dato tenía guardado en la estructura, sí. Claro, por ejemplo, acá en hash guardar lo que estamos haciendo es guardar como clave el elemento y como valor 1, que es la cantidad de veces que aparece este elemento. Inicialmente aparece una vez, porque lo estamos guardando por primera vez. Pero acá, que estamos guardando la cantidad de veces que aparece, no sé, por segunda vez, si veces era 1, va a guardar 2. Es decir, que el elemento aparece 2 veces. Y así sucesivamente. Por eso acá, cuando hacemos hash obtener, lo que me devuelve es la cantidad de veces que aparece. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Tengo una pregunta. ¿Nunca en un parcial vamos a tener que hacer como una implementación del hash? O sea, porque eso justamente es lo que yo pensé que había que hacer cuando arrancó el ejercicio, pero como que había que usar el hash ya implementado, como que siempre va a ir por ese lado del ejercicio, ¿no? Bien. Bueno, nunca, no te voy a decir nunca porque nunca es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero hay dos tipos de ejercicios. Uno es en el que vos estás del lado de Bárbara y otro es en el que estás del lado de Alan para el hash. En los ejercicios que estás del lado de Alan, o sea, con cualquier ejercicio de implementación, vas a tener que estar implementado y vas a tener que estar implementando una primitiva, ¿sí? En esa primitiva sí vas a tener que tener conocimiento de la estructura interna del hash, de si es un hash abierto, un hash cerrado, etc. Por ejemplo, ahora Fede va a resolver un ejercicio que estás del lado de Alan. Pero en general es raro que te tomen implementar un hash directamente. Por eso se pide en el TA hash, ¿sí? Sí, te pueden pedir ejercicios en los cuales estés del lado de que te pidan una primitiva, estés del lado de Alan y tengas que conocer cuál es la estructura del hash. Pero que te pidan implementar un hash directamente es raro. O implementar algo muy parecido a un hash también sería raro. Pero bueno, o sea, capaz yo ahora te lo digo y después se toma en algún momento, ¿no? El lunes está claro. Claro, no. Pero a lo que voy es que sería raro. El tema es que ya, como dice Mate, ya lo están haciendo en las entregas. O sea, sería un regalo para ustedes que le demos el hash guardar, básicamente, ¿no? Que le pidamos. Sí es súper importante lo que dice Gonzalo, de que tienen que conocer igual las implementaciones o cómo es ambos tipos de hash, no solo el que ustedes implementaron, ¿sí? Porque quizás les pedimos una primitiva sobre algún tipo de hash en particular, ¿sí? No una primitiva que ustedes ya implementaron, pero otra, y tienen que saber más o menos cómo funciona por adentro, ¿sí? Si hicieron el cerrado, más o menos fíjense cómo era eso del abierto, y al revés, por las dudas. Sí, lo mismo para, no sé, QQ hash y hopscotch. También. No sé. No, ni idea. Hopscotch. Bien, este ejercicio que seguí ahora, no sé, Mati, vos qué pensás, pero por mí no lo hagamos. Está resuelto en la página de la materia porque quedan 5 minutos. Entonces, quizás No, prefiero pero para dejar para preguntas para el parcialito. Pero lo que estoy compartiendo en pantalla porque me parece interesante que justamente este ejercicio lo que les pide es hacer dos primitivas que sean para obtener las claves de un hash, ¿sí? Una primitiva, por ejemplo, hash-claves para el hash abierto y lo mismo para uno cerrado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber cómo obtener todas las claves de un hash abierto de uno cerrado, ¿sí? Por eso digo, tienen que conocer cómo funcionan por adentro los dos tipos, ¿sí? En este caso les pedimos, hacete dos primitivas, uno para cada tipo de hash, ¿sí? Se resuelven distinto. Está en la página de la materia resuelto, pero también se los dejo por si lo quieren hacer. Es bastante más simple que el de HIP que hicimos antes.
Si querés, hacer un repaso de las estructuras. Compartí pantalla y hacer el repaso de las estructuras, de cómo es el cerrado y el abierto. Bueno, lo hacemos. Es bastante rápido. Total son 5 minutos. Sí, sale al toque. Como ya saben, y si tienen dudas sobre cómo es las estructuras, se los podemos compartir. Bueno, en el momento del parcial usualmente les decimos, el ABB es así, como lo mismo con el hash. ¿Sí? En el hash tenemos el cerrado, donde están los campos, tenemos el hash, tenemos el struct de campo hash, que tiene una clave, un valor y un estado, que tiene ocupado, vacío y borrado. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer para obtener las claves del hash cerrado es, básicamente vamos a iterar por toda la tabla e ir guardándonos las claves de los que estén ocupados. ¿Sí? Bien. Lo pasamos rápido. Como había dicho, es recorrer la tabla desde 0 hasta el tamaño del hash, y si está ocupado, guardamos la clave en la lista que vamos a retornar. Porque el ejercicio nos pedía una lista de claves. Entonces, nada, creamos la lista, insertamos al final y volvemos las claves. Recuerden igual que en el hash, las claves valores, los conjuntos no tienen orden. No es que va una clave antes que otra, ¿sí? Así que el orden podríamos insertar al principio y sería lo mismo, ¿sí? A la diferencia que en la lista, las claves valores no tienen orden en el hash, no va uno antes que otro. Todos tienen su lugar en la tabla, pero no tienen un orden después para hacer de vueltas, ¿sí? Y en el hash abierto es algo muy parecido, pero tenemos una lista. Entonces, básicamente hacemos lo mismo, recorremos toda la tabla, pero además tenemos que recorrer todas las listas, ¿sí? Creamos la lista, recorremos la tabla, pero en cada posición de la tabla hacemos un iterador de la lista, y mientras el iterador no esté al final, vamos recorriendo, insertamos al final y avanzamos el iterador. ¿Sí? Bastante sencillo igual. Paso rápido para que lo puedan hacer después. ¿Sí? Obviamente tiene que salir en O de n, siendo n la cantidad de claves. Bien. No sé, Mati, ¿algo más? No, como comentario sobre las estructuras y eso, fíjense también muchas veces nosotros les damos una estructura en particular en el ejercicio que no es exactamente igual a la que usaron en el TP. No sé, por ejemplo, en el ABB es el más común, no sé, capaz reciben una estructura que no es exactamente la que usaron en el ABB. Entonces, fíjense eso, cuando les damos la estructura, fíjense que sea que tenga los elementos que tiene esa estructura, no asuman que tiene cosas. ¿Sí? Claro, por ejemplo, no sé, hay veces que no tienen largo o cosas de ese estilo. Claro. Por ejemplo, esto, o sea, si les pedimos una primitiva de un hash, salvo que sea algo muy simple, les vamos a poner como, mirá, esto es lo que vos tenés. Como el hash tiene una tabla, una cantidad y un tamaño. Por ejemplo, para que lo sepan. Sí, porque, por ejemplo, muchas veces, como dice Mati, el ABB no tiene el largo en el struct, porque así es STDA, y ustedes lo usan usan el largo como si existiera y está mal. ¿Sí? Igual, o sea, tampoco vamos a poner ningún struct muy, muy fantástico y loco. O sea, es solo para aclarárselos a ustedes en el momento del parcial, por si es ligeramente distinto a lo que ustedes implementaron. Si no hay más dudas, entonces terminamos, ¿no? Sí. Igual nos quedamos 5 minutos más por si alguien tiene otras dudas, pero podemos ir dejando de grabar. Igual pueden hacer preguntas mientras dejamos de grabar también. También. De última recortamos el video, ¿sí? Para cuando lo subimos a YouTube. Bueno, si querés, te hago la pregunta. Dale. En el RPL, en el de hash, hay un ejercicio que dice implementar una función de orden O de n que dado un arreglo de n números enteros devuelva true or false según si existe algún elemento que aparezca más de la mitad de las veces. Me Sí. parece
que tiene medio onda al que hicimos recién del TDA multiconjunto. Por lo menos yo lo había pensado así, como hacer un hash que las cadenas, o sea, las claves, sean el arreglo, aunque el arreglo sea de enteros, hacerlo con un sprintf, pasarlo a un arreglo de strings. Y después guardar en el dato la cantidad de veces que aparecía y después simplemente ver si aparecía alguno de esos claves, de esas cosas, más de la mitad de las veces. Sí. No pude hacerlo, te juro. ¿Cómo? No pude hacerlo. Estuve toda la tarde de hoy intentando Ahí, nada. Fíjense igual. lo que comentan en el chat es que el ejercicio ese se dio en clase y también se dio, no me acuerdo, capaz se dio en una clase presencial, pero también se dio en cuatrimestres anteriores. Así que está grabado. Ok, entonces lo digo. Si querés puedes verlo. No, lo dio ese virtual. Ah, bueno, perfecto. Ah, no me acuerdo. Sí. No, lo voy a Igual, o sea, eso, tranqui, si no compila, esto que decía Mati, o sea, en este parcial no evaluamos, no somos tan rigurosos en ese caso, entonces podés guardar directamente el número en el hash, en papel. Si lo querés hacer en RPL, va a No, tener ahí que no. compilar. Ahí sí, ahí sí tenés que ver cómo hacer ¿Pero para está bien castearlo. la lógica o...? Sí, sí, la lógica Sí. es esa. Lo que yo estoy pensando es si no lo dimos para el primer parcial como división y conquista. Lo dimos, pero Sí, si sí, no. sí, Está. lo que me Ah, ahí va, da- era eso, ahí está, con perfecto. división y conquista me sale, pero con este no me salió. Ahí va. Dale, perfecto, entonces lo veo ahí. Perfecto. Gracias. Google Meet no es ese, porque habla en tercera persona. Perdón, yo tengo una pregunta también. No sé si se Sí, me sí, escucha. obvio. Sí, Obvio. O sea, volviendo a la pregunta de antes, yo había hecho un hash cerrado para el TP. Entonces, o sea, con saber más o menos la estructura y cómo funciona ya debería estar bien, no tengo que saber implementarlo directamente. A ver, o sea, saber implementarlo, o sea, con conocer la estructura también deberías saber implementarlo. No te vamos a pedir, muy poco probable, vamos a pedirte implementar el hash, es el que no hiciste, el guardar. ¿Sí? Igual, si sabes cómo funciona, deberías poder implementarlo. Fíjate, en este caso que estamos viendo, por ejemplo, el ejercicio de obtener las claves, ¿sí? Y bueno, y tenés que saber que hay listas y que tenés que recorrer cada lista, por ejemplo. ¿Sí? Claro. O sea, sí, tenés que saber cómo, o sea, nosotros no te vamos a preguntar cuál hiciste en el parcial. Vamos a pedirte uno o el otro o ninguno. Quizás el ejercicio es del lado de Bárbara y ni nos interesa qué tipo de hashes. Sí, pero a priori deberían saber. Claro, también. Gracias. Hasta que se quedaron varios. ¿Alguna otra duda? Es que para mí quieren escuchar las dudas Claro, del es resto. como en física, ¿viste? Que había uno que consultaba adelante y había 10 atrás prestando atención a ver si quizás. Claro. Está bien, está muy bien, está perfecto. No, como para absorber conocimiento. Ah, está perfecto. Yo lo mismo. ¿Alguna más? Nadie quiere ceder. No, O, una aclaración nada o capaz más. se fueron, están Ya se fueron, cenando sí, y viernes. claro. Sí. Sí, sí. Lo que sí, otra aclaración es, justamente, aproveche que es un parcial, y si tienen alguna duda sobre el enunciado, sobre si pueden hacer tal cosa, pueden asumir tal cosa, pregúntenlo. Si es presencial encima, o sea, no pasa nada. Tipo, no se queden con la duda y después cuando se van, tipo, uy, yo lo hice así, no sé si se podía guardar el número directamente, lo tenía que castear como string. Nada, pregúntenlo. Aprovechen que justamente es un parcial. No se queden con la duda después. No, bueno, creo que no hay dudas. Un fin de. ¿A qué hora hay que llegar para sentarse adelante en el parcial? No, no sé. No sé. Podemos vender entradas la próxima. Por Que autoentrada o ese tipo de cosas. acampen. No, no sé.
¿Cuántos quedamos? No. Hasta el lunes. Buen fin de. Chao, hasta el lunes. Adiós. Igualmente. ¿Vivos en la batería? No sé. Buen fin de. Bueno, cerramos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, adiós. Nos vemos. Nos vemos.